Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, bienvenidas a esta edición de Prosa y Pixel. Hoy día tengo el agrado de estar acompañado por la periodista Claredy Amaro. ¿Cómo estás, Claredy? Muy bien, Pedro, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, y queremos darle la bienvenida a dos invitados muy especiales para nosotros. En primer lugar, al editor de Esperpentia, de la editorial Esperpentia, el profesor Maximiliano Díaz Santelices. Hola, Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y una bienvenida muy especial a nuestro entrevistado hoy, a Juan Carlos Oñate, músico, escritor y locutor y paciente de trastorno bipolar, quien nos va a compartir su visión en el libro próximo a salir, Detrás de la Cordura. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos empezar más que nada a conocerlo un poco más, cómo ha sobrellevado esta condición que tiene y bueno, preguntarle más que nada cómo empezó sus síntomas de bipolaridad, cuándo empezó a decir como que algo no está bien, necesito saber qué tengo, cuándo decidió acudir a un médico. Sí. La verdad es que yo sospechaba alguna condición toda mi vida. Entonces ahora la entiendo en retrospectiva. Yo creía que mis cambios de ánimo muy bruscos eran porque yo tenía una inclinación artística. Entonces como que yo emulaba a los poetas malditos y a los escritores de ese calibre. Pero recuerdo que en invierno era muy depresivo y en verano era muy eufórico. Y después, con los años, creo que el 2007 fue el primer diagnóstico que me diagnosticaron depresión mayor. Y 10 años después, como suele ser usual, me diagnosticaron acertadamente como trastorno bipolar tipo 2. Normalmente hay un desfase que todavía sucede de unos 10 años entre un diagnóstico errado y el diagnóstico correcto. Wow, eso es... Sí. Es complejo porque 10 años es una eternidad, sobre Exactamente. todo en una situación que puede producir crisis. Sí, y lo que fue problemático fue que yo tenía una psicóloga, psicoanalista y una psiquiatra que el tratamiento fue muy mínimo en esa época porque la bipolaridad todavía no estaba tan desarrollada, pero me dieron de alta. Y yo estaba muy temeroso y le decía, no me den de alta. No, si Juan Carlos, tú estás bien, cualquier cosa nos consultas. Y en esa cualquier cosa nos consultas llegó hasta la pandemia. Y a mí en la pandemia me da una crisis a partir de que estaba muy aislado y yo sentía unos dolores en el pecho, sentía un malestar muy fuerte, me echaba 3 días a la cama porque tenía unos ataques de colon, hasta que un día tuve una alucinación en el living de mi casa en que divisé un gato. Y me asusté mucho. Luego divisé otro gato, me asusté mucho. A los pocos segundos me di cuenta que no eran reales. Y después recuerdo que llegué a la cocina de mi casa y no sabía dónde estaba. Entonces yo en la ignorancia dije, a lo mejor estoy teniendo un ataque cardíaco, no sé qué. Llamé a un amigo yo vivía en esa época en el campo, en María Pinto. Me fue a buscar y me llevó a urgencia. Me hicieron todos los exámenes de rigor, no se arrojó nada. Y no sé quién me dijo, ¿no será que esto sea algo mental y te haya dado un ataque de pánico? Y ahí decidí contactar a mi antigua psiquiatra, me hizo una entrevista como de 4 sesiones, me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? En realidad esto es lo que se llama un trastorno del ánimo. Y ahí empezó un karma, porque hasta el día de hoy, te digo, hasta hace 3 días,
que se encontró el último medicamento que me estabiliza completamente. Y espero que sea efectivo en invierno, porque una de las características de mi enfermedad es que tiene un patrón estacional muy marcado. O sea, yo bajo mucho mi ánimo en invierno, duermo mucho más horas, tengo mucho menos energía y qué sé yo, etcétera. Oye, ¿cómo reacciona uno al enterarse de un diagnóstico que puede sonar muy taxativo, Sí. muy definitivo? También aprovecho de preguntarte a ti, Max, tú como amigo, también han sido colaboradores juntos, han trabajado mucho. ¿Cómo cambia la relación cuando te enteras de esta situación de Juan Carlos? ¿Quién responde primero? La verdad que cuando uno le dan el diagnóstico es como un duelo. Uno empieza a mirar para atrás y da mucha tristeza que, bueno, mis padres, que en esa época eran muy poco lo que se llama psicoeducados, nunca me llevaron a un médico, nunca me llevaron a un especialista de ningún tipo. Bueno, hay una cosa un poco jocosa, que mi mamá me llevó a un neurólogo de la familia, porque ella pensaba que yo tenía esquizofrenia. Y ella, como que el punto álgido fue que un día yo perdía mi billetera y la había metido al refrigerador. Yo era muy distraído, estaba todo el día pensando en la música, tocaba percusión, entonces fuimos a este especialista, y el especialista se murió de la risa, nos mandó a vuelta a la casa y nunca más se consultó nada. Entonces uno dice, ¿qué hubiera sido de mi vida si es que esto se hubiera diagnosticado antes? Entonces ahí hay como un duelo, no haber podido terminar procesos universitarios, de estudio, siempre como en una nebulosa, muy perdido por la vida, muy, no sé cómo decirlo, muy a la deriva. Perfecto. Y para ti, Max, esta situación, conocer de cerca a una persona y después darte cuenta que hay un prisma distinto por el cual hay que verlo. Claro, también hay una evolución en este conocimiento que tengo de Juan Carlos, ¿no? Yo a Juan Carlos lo conozco muy pequeño, el colegio de hecho. Yo fui profesor de Juan Carlos en algún momento y claro, y siempre él tenía inquietudes artísticas, literarias fundamentalmente, y ahí nos relacionamos mucho porque yo era profesor de literatura y siempre me di cuenta que él era una persona muy creativa, en algunos momentos de la vida muy creativo, muy entusiasta, y en otros momentos había que levantarlo porque de verdad caía en depresiones muy fuertes, muy grandes, y esto con todo, ¿no? De repente había momentos que Juan Carlos estaba muy cerca mío, nos veíamos mucho, y de repente momentos en que no sabía por meses de él, no tenía idea de lo que le pasaba. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente, cuando uno conoce el diagnóstico que le dan los médicos, uno empieza a entender más estas idas y venidas, estos momentos de entusiasmo y de buena amistad y estos momentos de alejamiento, de ostracismo, de refugiarse en sí mismo, no sé. Uno empieza a entender también sus relaciones con otras personas, ¿te fijas? Entonces es importante el de los diagnósticos, porque si no, uno ¿qué cree? Cree de repente que bueno, que es una persona que se aísla, que no quiere saber nada de ti, y en otros momentos que sí está contigo. Pero siempre, verdad, para mí Juan Carlos fue una persona muy interesante en el sentido de que él era muy creativo, siempre tuvo inquietudes artísticas, le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho la música, pero hay momentos también en que él desaparecía. Eso como para comenzar. Así es. Bueno, ahora que estamos como en el ámbito laboral, más que, o sea, amigos, familiares, ¿cómo afectó esto en tus procesos creativos y laborales? ¿Cómo pudiste enfrentar este diagnóstico ya más allá de lo familiar, por así decirlo, y más como en ti, en lo laboral? En lo familiar fue muy difícil, porque como les contaba, mis padres sabían poco y nada del tema, tenían bastante prejuicio con el tema, no creían en la psicología, no creían en la psiquiatría, pero una vez que yo lo fui instruyendo un poco, ya tuve un apoyo incondicional de ellos y hasta el día de hoy. Me preguntan cómo está mi ánimo, se preocupan, sobre todo después de las 3 internaciones que tuve, una que fue muy grave, que me intoxiqué con remedios, pero fue por equivocación. Yo estaba amarrado a una cama y
como semi-inconsciente. Entonces, para mi familia fue muy duro eso. En cuanto a la parte laboral, me ha costado mucho retomar porque mi grado de energía es muy errático. Entonces yo funciono bien con los medicamentos que tengo ahora, que son aproximadamente 10, pero en primavera, verano. Y vamos a ver si con este nuevo tratamiento este invierno voy a poder seguir funcionando en forma óptima. Así que ahora he estado retomando mi trabajo de locutor. Perfecto. Sobre esto mismo, el trastorno te ha hecho cuestionarte un poco tu rumbo laboral, tu rumbo creativo, decir de repente quizás hay que tomar otro lado, quizás agarrarse a otro árbol, por decirlo así figurativamente. También en los procesos creativos uno ve una obra, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tú ves una obra en un estado de ánimo y después esta misma obra, en este caso tú eres músico, ves la obra en manía es uno de los estados y el otro es Sí. el contrario es... La diferencia de trastorno bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2 es que las personas que tienen tipo 1 tienen manías, o sea que son euforias muy fuertes que pueden tener psicosis y delirio, por lo tanto no es poco común que una persona con trastorno bipolar tipo 1 sea internada en contra de su voluntad. Los que tenemos trastorno bipo 2 tenemos lo que se llama hipomanía, que es una manía más suave, Uh-huh. pero no deja de ser problemática. Por ejemplo, uno cae en gastos desproporcionados e innecesarios, se transforma bastante la personalidad, pero es una cosa muy interna que se puede tratar de disimular un poco en ocasiones sociales. Pero yo en hipomanía tengo una imaginaría muy fuerte, caminos por las calles, veo que los árboles se mueven, tengo los 5 sentidos exacerbadamente sensibles. Mira, me han pasado tantas cosas, he percibido mi cuerpo como con forma de mujer, cosas muy extrañas. ¿Y de qué venía la pregunta? Sobre tu obra, cuando enfrentar a tu obra sí. en los distintos estados. Sí, yo estuve leyendo un libro de una doctora americana, que es de apellido Jameson, que es una de las grandes autoridades del mundo en esto, y ella además tiene bipolaridad. Y ella tiene un libro muy interesante que analiza durante la historia los artistas que han tenido sobre todo trastorno bipolar, porque lamentablemente la esquizofrenia produce daño cognitivo, entonces es más difícil que un artista sea esquizofrénico. Y lo que pasa en hipomanía, que es bueno y malo, es que viene como un torbellino de creatividad, pero de repente es tan rápido que uno no alcanza a registrarlo. Entonces viene una seguidilla de ideas. Yo estaba en mi casa, por ejemplo, y en una semana escribía 10 canciones. Pero esas canciones no estaban terminadas, era el germen de una idea. Y después tenía otra idea, tenía 5 ideas de cuentos y tenía 3 ideas de un ensayo. Ya, cuando este proceso merma y uno ya está más estable o depresivo, puede empezar a desarrollar esa idea y a terminarla. Entonces esa es más o menos la dinámica que ocurre. Perfecto. No hay en cierto modo controversia entre el momento en hipomanía y después el momento depresivo, que tú digas algo que te parecía genial en su momento, después digas, ¿sabes qué? Esto no va. No, la verdad que el criterio es más o menos el mismo. Pero sí, obviamente tú no alcanzas a desarrollar todo. O sea, se me ocurrían unos ensayos, me empecé como a volverme loco con el calentamiento global y la ecología, y tenía de repente en mi celular anotado 84 ideas. O sea, una cosa completamente desproporcionada. Y me obsesiono con temas, me obsesiono con la espiritualidad, y me dan ganas de vender todas mis posesiones y irme de monje al Tíbet. Una cosa muy extraña, siento que estoy teniendo contactos con la divinidad y unas cosas muy bien
¿cuál es la palabra? Bien extraño. Bueno, me parece bastante interesante todo lo que comentas, porque creo que es muy poco común que personas con el trastorno de la bipolaridad puedan comentar lo que sienten. Ay, lo siento. Entonces, por eso sigo como con el tema de cómo ya me contestaste de cómo abordas desde lo familiar, amigos y también desde lo laboral. Pero también quisiera saber cómo lo abordas desde tu manera personal, desde tu perspectiva personal, cómo esto ha hecho que tu vida cambie. Es que uno empieza a asumirse con su enfermedad y a no sentir una autoculpa. Porque yo, por ejemplo, mi funcionamiento en verano es que a las 6 de la mañana yo estoy despierto y funcionando. Mi funcionamiento en invierno es que tengo que luchar por levantarme a las 9 de la mañana. Pongo el mismo despertador a las 7, pero no... Y hay días que definitivamente si estoy depresivo no puedo levantarme. Entonces antes uno se culpaba, soy un flojo, no produzco, no... Pero es algo que no puedo dominar realmente. Entonces, como aceptarse a uno mismo. Y bueno, esta doctora Jamieson dice que uno tiene que seguir la curva de estos cambios. O sea, si estás en una hipomanía, aprovecha de ser creativo. Cuando estés en depresión, aprovecha de editar tus escritos, tus canciones, lo que tú produzcas. Entonces, como dejarse un poco llevar con los altos y bajos, porque la verdad que tratarlos de contener muy fuertemente no da resultado. Oye, bueno, ustedes ya llevan un tiempo, un proceso creativo, un proceso de lo que es esta relación de escritor-editor. ¿Cómo asimila un editor el tener que transmitir y llevar una obra literaria y entregar una visión sobre lo que es la bipolaridad? A ver, bueno, quizás esto llegó más bien por casualidad, no necesariamente fue un proceso así planificado. Juan Carlos, quizás lo explique más adelante, él comienza a escribir una serie de artículos para una fundación, Círculo Polar, que a él le pidieron, sobre justamente la bipolaridad y cómo él la vivía, y a partir de algunas investigaciones que él había hecho, hacía artículos muy cortitos que se los difundía entre los miembros de esta fundación. Alguna vez, Juan Carlos, conversando con él, nosotros nos juntábamos habitualmente y me mostraba las cosas que escribía de repente poesía, de repente escribía cuentos, y en alguna oportunidad él me hizo llegar algunos artículos que él publicaba en esta fundación. Y a mí los artículos me parecieron muy, muy interesantes, muy, muy enriquecedores, muy llenos de información, y que a mí, por lo menos, que yo no conocía el tema de la bipolaridad, teniendo un hijo bipolar además. Justamente en esa época, mi hijo, uno de mis hijos, el hijo del medio, también se descubrió que tenía este tema. Tampoco se lo había diagnosticado, también se demoraron harto en diagnosticarlo. Y me interesaron mucho los artículos porque me aclararon muchas cosas, justamente de cómo la gente con esta condición ve el mundo, ¿no? Entonces le propuse a Juan Carlos que por qué no nos juntábamos estos artículos y que escribiera algunos artículos más, porque eran muy pocos, para conocer la visión de una persona en estas condiciones, acerca de su enfermedad, ¿no? Y así nació esta idea de crear este libro. Yo pertenezco a una editorial que es Perpentia, ¿no? Hace un tiempo atrás estuvimos acá en una entrevista donde nos dimos a conocer, y nosotros en realidad nuestra editorial no es especialista en estos temas, nuestra editorial es literaria, ¿no? Trabajamos en literatura, fundamentalmente cuentos, novelas, poesía, etcétera. Pero me llamó la atención esto también porque estaban muy bien escritos estos artículos. Juan Carlos tiene buena pluma, escribe bien, en general no hay que quitarlo mucho a él, y además que los artículos eran, como digo, interesantísimos. Entonces, a partir de eso, empezamos un trabajo con Juan Carlos de autor, editor, de ir viendo cómo ordenábamos estos artículos, de sugerirle cosas, de que incluyéramos un glosario al final de muchos términos que no se conocen, y así nació la idea del libro que va a ser lanzado. Vamos a presentar el libro la próxima semana, el viernes de la próxima semana. De ahí les vamos a contar en qué va a consistir eso. Pero eso es
un poco, ¿no? Un poco la idea de dónde surge esto, de llevar una visión muy distinta a lo que no estamos acostumbrados. En general, estos temas los tocan especialistas, psiquiatras, psicólogos, gente que lo ve como un médico, pero ahora, y es el punto que me interesa mucho a mí transmitir, es el punto de vista de una persona que sufre la enfermedad. Y que de alguna manera nos cuenta desde su perspectiva en primera persona lo que significa vivir esta enfermedad. Un poco Juan Carlos lo ha dicho acá, ahora está escrito y es interesante que otra gente también lo conozca. No solamente la gente que la sufre, sino también la gente, los familiares de las personas que tenemos, ¿verdad?, que de repente lidiar con esta enfermedad en la casa. Este es un libro puente, podríamos decir. Así es. Es un libro que conecta más allá del monolito científico que además no es tan monolito en cuanto a trastornos mentales, porque todavía es una situación que está cambiando, está mutando. En cambio, aquí tenemos un nexo para la persona que está viviendo la bipolaridad desde el otro, desde la familia, desde el amigo, muy bonita instancia. Oye, vamos a ir a la pausa musical, pero antes me gustaría que tú presentaras justamente al artista que vamos a escuchar hoy, porque también tiene que ver con el tema. Sí, yo elegí presentar a Sinead O'Connor, porque ella tenía bipolaridad. Tuvo varios conflictos, tuvo una intervención en televisión famosa en que rompió una foto del Papa Juan Pablo II, que fue muy polémica, y la verdad es que ella estaba haciendo una protesta en contra de los abusos sexuales en Irlanda, que parece que fueron realmente brutales. Claro, y en ese momento no se conocía. No se conocía, y eso le salió muy caro. Ella después se presentó en un homenaje a Bob Dylan, que tenía que cantar, y fue abucheada por todo el público. Entonces, y ella se abrió a la gente y hizo un video diciendo yo soy bipolar y sufro de esto. Entonces por eso creo que es como contingente. Así es. Y vamos a escuchar un muy muy bonito cover. Sinead O'Connor hacía unos covers preciosos. Sí. Y encontré uno que está buenísimo, que es de esta canción de Elton John, Sacrifice. Así que ahí vamos con Sinead O'Connor en la 107.1. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Estamos de vuelta aquí en la 107.1, Radio Universidad Central, en Prosa y Pixel, junto con Clarey. Estamos disfrutando de la visita de Maximiliano Díaz y Juan Carlos Oñate, y estamos hablando sobre bipolaridad, sobre libros, procesos creativos, ¿cierto? Pero yo quería abordar contigo, Juan Carlos, el tema de los episodios, las crisis que son parte de tu trastorno bipolar y que en cierto modo son el combustible mucho de estos artículos que forman parte de tu libro. Así es. Mira, la verdad que, para ser exacto, hay crisis que son placenteras, que es la hipomanía. Lo que pasa es que es un poco riesgosa, porque uno hace cosas como que tienen riesgo contra su propia persona. Conducir a mucha velocidad, por ejemplo. Yo tuve un accidente. Me pasa que en esas épocas yo veo películas y me fusiono, me creo el protagonista de la película. ¿En serio? Entonces, claro, ¿alguna película en particular? Mira, era una serie como danesa que estaban dando en Netflix, no sé si está todavía, que se llama... No recuerdo el nombre. Y había una escena en que el protagonista conducía con los ojos cerrados. Y a mí no se me ocurrió nada más, ni mejor idea que imitarlo. Wow. Entonces iba por la calle y cerré unos minutos los ojos, que podría haber pasado cualquier cosa, podría haber pasado un peatón, ¿no? Fueron pocos segundos, pero yo me penetraba con los personajes. Pero en ese minuto, como te decía, todos tus sentidos están exacerbados. Entonces yo caminaba por la calle y sentía una sensación muy parecida a un orgasmo. Era muy, muy extraño.
Ahora, hay una variante de esa hipomanía que es la irritabilidad, que te dan ganas de pelear, de tirar cosas. Me acuerdo que estaba en un centro médico haciendo la cola y estuve a punto de tirar una silla contra el vidrio. Y eso es difícil de controlar y es muy perturbador. Ahora, por supuesto que lo peor de todo son las depresiones, porque la vida, la verdad, se vuelve una tortura. Yo el episodio que tuve, es todo desagradable. O sea, respirar es desagradable. Para mí la luz es vital, pero esa luz de invierno que cae como oblicua era una tortura. Lo único que sentía eran más los olores, porque yo tengo alucinaciones olfativas. Todos los ruidos te parecen perturbadores. Entonces es difícil vivir en este vaivén. El tercer estado es el estado que se llama estable, que se llama eutímico. Y eso es a lo que se aspira y lo que estoy tratando de lograr ahora. Esto con fármacos, pero también... Mucho fármaco y con terapia psicológica una vez a la semana. Uh-huh. Claro, pero ahí... más allá de lo médico, sí. ¿Qué te ayuda a sobrellevar estas crisis? Quitando como estos 10 tratamientos que tienes, como ¿qué te ayuda? En gran parte la creatividad. Yo me pongo a escribir y entro como en un trance. O componer música o escribir. Eso me ayuda muchísimo. Es como un desahogo. También has encontrado refugio, se podría decir, en una fundación, ¿cierto? Es importante ese trabajo, claro, ese trabajo de grupos. Cuéntanos un poquito de la fundación. Todos los mismos artículos partieron participando en la Fundación Círculo Polar, que es una fundación sin pretensiones de lucro que acoge a personas con bipolaridad, y la idea es que se haga una conexión entre pares. Se hace una vez al mes una reunión de unas 15-20 personas, son varios grupos, de un total de 300 personas que participan en Santiago, no sé si en regiones también, y cada uno expone lo que le pasa, y ahí uno ya no se siente solo, porque ve las coincidencias con, esto no me pasa solo a mí, también, por ejemplo, y hay un grupo de WhatsApp, entonces uno empieza a leer en la mañana, el día está nublado, no me puedo levantar, estoy depresiva, estoy depresivo, y entonces uno se siente muy apoyado. Claro, me imagino que igual te puede ayudar como estos centros de rehabilitación, mucho, por así decirlo. Sí. Ahora, ya que estamos en este sitio, cuéntanos cómo podemos ayudar y cómo podemos aportar al Círculo Polar estas instituciones. El Círculo Polar tiene una vez al año un periodo de donaciones, pero se pueden hacer donaciones durante el año. También se pueden difundir sus actividades, porque ellos hacen mucha actividad con psicólogos, terapeutas ocupacionales. Siempre están dando información que podría participar cualquier persona, porque la verdad que en este país tenemos una carencia muy grande de psicoeducación. Yo le parece que le comentaba a Max el otro día, o no sé a quién. Sí, a propósito de una entrevista que vamos a hacer en el lanzamiento del libro, que se hace esta división tan burda entre los que están locos y los que no están locos. Y la verdad que la línea es mucho más fina que eso. Así es. Oye, bueno, estaba buscando para los que quieran aportar en circulopolar.cl. Así es. Ahí hay más información. Exacto. Para interiorizarnos de la labor. También están tus artículos, ¿cierto? Sí, están parte de los artículos. Pero no están en formato libro, ¿cierto? Y ahora vamos al libro, hablemos del libro. Bueno, el libro son en primera instancia todos los artículos que yo escribí para la Fundación Círculo Polar, más una introducción y más varios artículos nuevos, que son un poquito más, ¿cómo se podría decir? Un poquito más agudos, porque en la fundación había que suavizarlos un poco, porque el público es un poco sensible, sí. Entonces aquí mi querido editor me dijo, no, la verdad que Juan Carlos, no te censures, cuenta todo lo que quieras contar tal cual, y así lo hice. Bueno, anteriormente el editor nos comentaba que esto es un libro que se sale del esquema regular de lo que es la editorial,
pero ¿qué ha significado para ustedes poder editar este libro con todos estos artículos de Juan Carlos? Bueno, para nosotros la verdad es que entrar en este mundo es muy, muy significativo, porque nos abre un espacio que antes nosotros no habíamos considerado. Como dije hace un rato, nosotros estamos dedicados, enfocados a la literatura, fundamentalmente, pero en este libro nos abre ese espacio, una tierra incógnita para nosotros, algo que no habíamos hecho, y esperamos, ¿verdad?, poder seguir trabajando justamente en esta línea. Porque no es un libro de autoayuda, yo quiero aclarar eso, porque hoy día está muy de moda los libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú? 10 pasos para... Si estás en una situación de crisis, tienes que hacer esto y esto otro. No, esto no es un libro de autoayuda, sino que es un libro donde, dijéramos, son testimonios de una persona que sufre una enfermedad y que ve y cómo ve el mundo esta persona. Y eso es para nosotros muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ponemos, de alguna manera, empatizamos con él, nos ponemos en sus zapatos y vemos el mundo así. ¿Qué es lo que pasa, no? Pero también hay otro artículo que Juan Carlos escribió acerca del arte, por ejemplo, de cómo se relaciona el arte con las enfermedades mentales, justamente las crisis que puede haber tenido, estos intentos, por ejemplo, de suicidio, que mucha gente cae en estas cosas también, el rol de la familia en todo esto, de cómo se ha prejuzgado a mucha gente, ¿verdad? Porque la sociedad no tiene mucha información y se la prejuzga, como él decía, locos. Gente loca y que evidentemente dan lo mismo, son marginales, ¿no? No se les integra, todo lo contrario. Y así una serie de artículos que siento yo que van a contribuir mucho, por un lado, a conocer más esta enfermedad, y por otro lado también a las personas que la sufren, a sentirse, como decía Juan Carlos, identificado. No es a mí nomás que me pasa, nos pasa a muchas personas. Entonces, en ese sentido, la editorial está muy contenta, y como decía también antes, lo reitero, los artículos no son artículos pesados, en un lenguaje complejo, todo lo contrario, son artículos que están muy bien escritos y van a llegar a muchas personas, al que le interese esto. Eso es. No sé si puedo complementar algo. Por supuesto. Una de las cosas interesantes que este libro cubre es que yo conozca no hay otro testimonio de artículos escritos por un paciente, pero a su vez están escritos con bastante información científica, porque yo con los años llegué a reunir 35 libros de salud mental. Ya. Y participé en 2 congresos de la Asociación de Trastornos del Ánimo de Psiquiatras. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la especialidad de la psiquiatría está muy por detrás de las otras especialidades. Hay muchas cosas del comportamiento del ser humano que aún no se entienden. Yo tuve 14 sesiones de terapia electroconvulsiva y el doctor me decía: Juan Carlos, yo voy a ser sincero contigo, nosotros sabemos por estudios que esto resulta, pero no entendemos por qué resulta. Espérate, cuando hablamos de electroconvulsiva estamos hablando de electroshock. Electroshock, el conocido como electroshock. Te sometiste a electricidad por tu cuerpo. Sí, fueron 14 sesiones y eso me produjo una pérdida de memoria altísima que hasta el día de hoy me afecta, y la verdad es que terapéuticamente no me sirvió de nada. ¿Para qué hablar, que es otro tema muy largo, que las enfermedades psiquiátricas no son cubiertas por las ISAPRES, ¿no? Ni por... Incluso integrándose al GES, igual sigue siendo carísimo. Justamente eso te quería preguntar. ¿Ya? Este libro, en cierto modo, puede verse como una denuncia con lo que pasa con la salud mental, el panorama de la salud mental en Chile, ¿cierto? Sí, claro, en parte sí, Es un libro que da muchas luces respecto a la precariedad, sí, la ignorancia, sí, y de repente la displicencia con la que se trata la salud mental acá en este país. Sí, y para ser sincero, la poca transparencia, porque la mayoría de los estudios que hay respecto a las enfermedades mentales las financian los mismos laboratorios que quieren lanzar un nuevo medicamento. Hay mucho interés creado. Hay bastante sesgo. Uh-huh. Y normalmente estos estudios se hacen en un universo, por ejemplo, de 100.000 personas, no más que eso. Y actualmente en el mundo somos, entiendo, 8 billones. Entonces, la diferencia entre uno y otro... Piensa que a mí me empezaron a dar litio, que el litio se le llama el tratamiento de oro de la bipolaridad, porque el que tiene más estudios y es el más antiguo.
Es como que uno con litio se va a la segura. A mí el litio no me hacía absolutamente nada. Y yo pasé como por 20 medicamentos hasta llegar a este esquema ahora, que fue casi por casualidad. Me dieron un antidepresivo muy antiguo, que ya no estaba en boga, y ahí empecé a mejorar. Mira. Sí. Oye, antes de pasar la pregunta, Clara, me imagino que de repente hay situaciones que uno se las tiene que tomar con humor. Por supuesto. Claro, o sea, me imagino que tú ahora con el electrochoque, la pérdida de memoria debe ser muy práctico como confidente. Sí. Sí. No, de hecho, en el Círculo Polar, en los WhatsApp, ahí hay mucho humor, porque es la única manera de enfrentarlo. Sí, es tragicómico. Yo tuve una experiencia hace como una semana que derechamente intenté suicidarme, traté de saltar de un 10º piso y me pasó una experiencia bien. Yo no soy creyente, yo soy agnóstico, pero creo, tal como dice el agnosticismo, que hay una fuerza más allá, pero que no somos capaces de conocerla. Y me rescató una persona que no sé por qué estaba ahí, que jocosamente parecía como un Cristo de postal, con pelo largo. El Cristo germánico. Claro, pelo largo, barba rubia, y yo estaba ahí colgando, pisando una baldosa que tenía 1 centímetro. Si yo me soltaba, yo caía de piso. Y él saca una frase que me dejó completamente descolocado. Me dice, ¿está todo bien? Entonces yo digo, este tipo me está agarrando para no sé qué. Le digo, por supuesto que no está todo bien. Le dije, si no hay ningún medicamento que me haga efecto. Es que me dice una voz muy, muy serena. Me dice que no hay ningún medicamento que te va a hacer efecto. Tú tienes que sanarte desde adentro. Pero tú me dijo, ¿realmente te quieres morir? Yo le dije, la verdad es que no. ¿Quieres pasar a este lado de la reja nuevamente? Bueno, ya, y me tomó la mano, me hizo pasar y me dijo, ¿quieres que te dé un abrazo? Y me dio un abrazo muy apretado y me dijo, ándate en calma. Y cuando yo lo miro, veo que en su brazo izquierdo tenía tatuado un ángel. Y él se va muy confiado, toma el ascensor y se va, porque eso me impresionó mucho, porque él sabía que había hecho el trabajo perfectamente. Yo creo que él tenía algún conocimiento y entrenamiento al respecto, porque lo hizo demasiado bien, o sea, fue preciso. Y eso me hizo salir a mí como con un valor renovado de amor a la vida, porque tal como dice la fundación, que no recuerdo el nombre, en contra de en la prevención del suicidio, nadie quiere morirse, todos queremos dejar de sufrir. Eso es, yo tengo miles de razones para vivir y tengo una red de apoyo muy grande y muy cercana, pero llega un momento que el dolor propio es tan fuerte que uno lo quiere terminar. Sí. Wow. Oh, tremendo. Quedamos un poco, sí. Se nos va la pauta a cualquier lado después de escuchar esta historia. Oye, antes te voy a interrumpir una. No te preocupes. Estoy pensando lo que quizás quiero tener tu visión, Max, como gestor cultural, como una persona que ha estado siempre del lado de buscar cómo promover la cultura, la educación, la lectura. ¿Cómo es esta situación de que hay una pulsión por parte, porque ahora no sabemos cuál es la verdadera intención de las autoridades respecto a estos recortes culturales, a los recortes a los fondos para prevención del suicidio? ¿Cómo es tú el panorama para un gestor cultural en el estado en el que estamos en estos 4 años? Bueno, evidentemente la pregunta que tú me haces es una pregunta hoy día, ¿no es cierto?, vital, trascendente. Sí, pues los recortes, sobre todo en el lado cultural, que ya han crecido casi un 10%, son muy, muy serios, muy graves, ¿no es cierto?, para todo lo que queremos la cultura en este país, para los que nos interesa la lectura, la primera lectura, los que nos interesa difundir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la cultura y sobre todo la literatura, ¿no? Evidentemente estamos muy preocupados, muy preocupados de este tema, porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Nosotros, por ejemplo, en la editorial siempre estamos postulando a distintos fondos culturales para justamente seguir promoviendo la literatura, hacer talleres literarios o publicar obras, etcétera, pero con estos recortes uno no sabe exactamente qué va a pasar. Hay por supuesto, caemos en todo esto que es como no saber, no tenemos idea hacia dónde avanzamos,
si es que avanzamos a alguna parte. Estamos muy, muy preocupados. Pero en todo caso, yo quiero también decir que esto se anunció antes, ¿no? En algún minuto, cuando era candidato el actual presidente, dijo que iba a haber un recorte muy grande. Y lo dijo, y exactamente dijo la cantidad de las cifras. Él no, por supuesto, no especificó en qué áreas. Sin embargo, la gente igual votó por él. Por lo tanto, tenemos que asumir eso como país. Nosotros votamos por un candidato que iba a hacer recortes. Y lo está haciendo. Lamentablemente lo está haciendo en materias muy delicadas como salud, como educación, como cultura. Eso es absolutamente lamentable porque creemos que, claro, la cultura no está al centro de este gobierno, quizás de muchos otros tampoco. Bueno, considero que a Pedro y a mí nos sigue pareciendo bastante interesante todo esto que nos están contando. Entonces, bueno, para cerrar, queríamos preguntarle más que nada qué podemos esperar nosotros y todos los oyentes del lanzamiento de este libro. Yo creo que el libro puede ser interesante para cualquier persona, incluso para personas que tienen niños pequeños puede ser algo preventivo, para ir viendo atentamente ciertos signos, ciertos comportamientos que podrían requerir un tratamiento temprano, porque mientras más tarde a uno lo diagnostican y lo tratan, más difícil es hacerlo, y más difícil es que el tratamiento sea exitoso. Por supuesto, como decía Max, a los familiares, a los mismos pacientes, y se toca un abanico bien amplio de no solamente de bipolaridad, sino trastorno de uso de sustancias, como decía Max, el rol de la familia. Ese es un aspecto muy importante, que la familia tiene que estar integrada en esto, si no la causa no avanza. Incluso ahí también está tocado que hay un capítulo bien polémico sobre la antipsiquiatría, que era un psiquiatra que plantea que las personas, la psicosis, por ejemplo, de los esquizofrénicos tienen una justificación y tienen un génesis en la relación que tuvieron de niños con la madre y con sus padres. Así que yo creo que este libro puede ser para todo el mundo. Perfecto. Oye, bueno, queremos recordarles a nuestra audiencia, estamos con Maximiliano Díaz de Editorial Esperpentia y el autor Juan Carlos Oñate, porque estamos hablando del libro Detrás de la Cordura, ¿cierto? Ese es el título del libro. Denos un poquito las coordenadas, invitemos a nuestra audiencia, ¿cierto, Clary? Sí, cuéntenos. ¿Dónde y cuándo? Sí. Y cuánto? ¿Cierto? Esto es el 8 de mayo. El próximo viernes. El próximo viernes, sí. A las 18 horas, en Providencia, Metro Manuel Montt, Santa Beatriz 280. Uh-huh. El libro se puede comprar en forma anticipada y se le puede entregar en el lanzamiento, o se puede comprar en el mismo lanzamiento. Uh-huh. Lo otro interesante es que van a haber muchos libros de diversos tópicos de la editorial Esperpentia que son realmente muy, muy buenos e interesantes. Excelente, así que quedan todos invitados. Ahí estaremos. Así, ahí estaremos todos. Y bueno, el dato no menor, que hay que decirlo, que cuesta solamente 10.000 pesos. Sí. Me parece que es un precio excelente para un libro, sí, que por lo que hemos recogido en esta entrevista va a tener mucho valor para todas las personas que les interesa la salud mental. Además hay una cosa interesante ahí, que va a estar el autor. Uh-huh. Esperemos que llegue. El humor, ¿no? Sí, hay que tomarse nota. Sí, no, estábamos hablando la otra vez justamente que Juan Carlos no, sí va a llegar. Esto va a estar autografiando sus libros, entonces eso también es importante, creo que le da un valor extra a los libros, y van allá y van a conocer también a otra gente, y también a ver algún número musical. Y también eso es también interesante, y también, como decía Juan Carlos, libros de nuestra editorial que van a estar ahí a disposición de la gente que vaya, por módicos precios. Así es. Un detallito, el número musical es de un pianista clásico y compositor clásico, y va a interpretar a Schumann, que tenía un trastorno de salud mental, y que tenía internamente como dos personajes, en que él componían en un personaje o en otro personaje, y él lo va a explicar un poquito, entonces va a ser muy interesante. Wow, o sea, sí, todo muy penetrado en el tema, que tiene una conexión, una convergencia temática. Sí, así es. Exactamente. Oye, para seguir con la convergencia temática, ¿les parece? Nos despedimos con justamente una leyenda del rock. Así es, ¿te parece, Clary? Me encantaría. Uh-huh.
vamos a escuchar a The Doors con una canción que yo creo que habla un poco sobre los estados, habla mucho de los estados mentales, ¿cierto? Sí. Así es. Y bueno, nuevamente quiero darle las gracias a Clarey por acompañarme hoy día en la labor de entrevista y sobre todo a ustedes, a nuestros invitados, a Max Díaz de Esperpentia y Juan Carlos Oñate, músico y escritor. Mucha suerte en el lanzamiento y nos vemos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Pedro, ya, estén bien. Y nos vamos con Jim Morrison. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.